Why am I Mr. Pink? Because you're a faggot, all right? Esta es la séptima estación, transmitiendo desde una órbita geoestacionaria sobre Santiago de Chile. Hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de la séptima estación. Estamos aquí con Carlos, Álvaro, Eide, Pancho, su servidor, ¿cierto? Hola. Y Hola. sí, ahí estaban, ¿vieron? Que queda animoso. Era verdad que está, ¿no? Son de verdad, bueno, ¿cierto? Para que no crean que esto es un puro pot, ¿ya? Y ahora vamos con la bitácora espacial. Iniciar bitácora espacial. En este capítulo de la séptima estación abordamos el tema de la segregación y discriminación. Nos referiremos a 4 películas de las últimas décadas: Mississippi en llamas, Filadelfia, Sector 9 y Talentos ocultos. A través de ellas veremos cuando el ser humano deja de ser tan humano. Bitácora espacial concluida. Bien amigos, esa bitácora nos detalla lo que vamos a hablar y de inmediato vamos con Mississippi en llamas. Bueno, ¿qué podemos comentar de esta película? Es un film del año 1988, como está comentando Francisco recién. Es una película dirigida por Alan Parker, un director muy fructífero, la verdad. ¿Qué es lo que ha hecho Alan Parker, Carlitos? Perdón, así como para tener un vistazo. El Expreso de Medianoche de Alan Parker, Corazón Satánico, no sé si vieron alguna de esas. Uy, Corazón Satánico es muy buena. Todo esto es una película muy desconocida y muy buena. ¿Corazón Satánico? Sí. Sí. Perdón, yo creo que uno de los patatazos de Alan Parker, así como para el mainstream, fue The Wall, weón. Sí. No, obvio, sí. De todas maneras, es una de las películas más... Tiene varias en realidad. Evita creo que también era... Sí, también era. Alan Parker, pero en realidad sus hits más importantes fueron como en los años 80. En realidad es como que ahí donde, digamos, que caló más. Bueno, también tenía fama, como que se hizo un poco de la fama de hacer películas musicales en realidad, pero en realidad es un director muy prolífico y que en realidad que tenía como beta o sea, tenía una amplitud, digamos, de su filmografía, no es tan simple en realidad. Los gringos son medio dados en realidad, hacían encasillar a todas, a directores, actores, productores, todo como que hacen un tipo de cosas y en realidad las cosas no necesariamente es así. No. Pero bueno, esta película, digamos, quisimos partir básicamente con esta porque efectivamente, como bien mencionó Francisco delante, uno de los temas que está pegando muy fuerte en este momento en el mundo y básicamente por lo que está pasando en Estados Unidos con el tema de George Floyd. Y esta película habla mucho de la segregación racial en el estado de Mississippi, en esta película que está inspirada en un hecho real de 3 activistas que fueron asesinados en un pueblo de este estado, en Jesup. Ellos eran 2 blancos y 1 negro, no era un tema solamente racial, pero sí es un tema que caló mucho por el contexto racial, porque desencadenó una gran cantidad de tragedias, digamos, en el mismo periodo. Estos 3 activistas fueron asesinados por ser simpatizantes de negros, primero que todo, pero también porque eran judíos. O sea, habían judíos y el Ku Klux Klan, que tenía presencia, digamos, importante en toda esta zona, tampoco ve con buenos ojos a los no cristianos. Uno piensa que en realidad no, los tipos vuelcan toda su ira y todo su salvajismo, digamos, solamente en los negros, aunque en realidad es como que viene siendo su primer grupo en el que claro, desatan todo. No es solamente así. No, contra los latinos también, en el fondo, todo lo que vaya contra la pureza racial blanca. Exacto, sí. Los locos no dan chance de equivocarse, weón. Todo lo que es antiamericano, sí. Los tipos no toleran a los comunistas, o sea, es un sentimiento muy, o sea, hay que calificar a muchas cosas como para que estos tipos no te consideren como lo peor del mundo, ¿cachai? Entonces, esta cuestión llegan para digamos, ya para meternos en el argumento de la película. Primero llegan 2 enviados del FBI, bueno, el agente Ward, que está interpretado por Willem Dafoe, que debe ser uno de los mejores actores que hay,
Y Gene Hackman interpretando al agente Harrison, que es un tipo más pueblerino, por decirlo de alguna manera, se crió también en un pueblo también con mucho racismo y todo. Entonces el tipo como que de cierta forma entendía, si es que un poco mejor, cómo moverse para que la gente empezara a tratar de cooperar, de hablar al menos con ellos. Y ¿cómo se llama? Pero Willem Dafoe es un tipo que era mucho más apegado al libro. Entonces, como era el que estaba a cargo de la investigación, empieza a mover demasiado, digamos, las aguas, y la cuestión se le empieza a transformar en un vendaval y se le viene todo encima después. Es una gran película. No sé quién más quiere comentar algo de Mississippi en llamas. Yo hacer un alcance cortito. Lo interesante de esta película es que es el punto de vista de la segregación racial, pero desde el punto de vista del blanco, que es la gente que hace Gene Hackman. En el fondo es el protagonista de la película. El de Willem Dafoe es casi un actor, es como un personaje secundario. Él es el que lleva la investigación, y en el fondo él es el que, a través de sus ojos, es el que vemos lo que está pasando. Yo encuentro que es una película notable, un clásico que es un imprescindible de estos temas y del cine en general, si me preguntan. Nadie más va a hablar nada. Se perdieron en el... Quedamos en Quedaron para adentro. No, Sí, weón, bueno. con tu diativa, weón, que vamos para adentro. Oye, igual, hay que mencionar igual que, por ejemplo, en esta película aparecen más actores que quizás a lo mejor no son tan conocidos para el gran público, digamos, ¿no? Igual es un buen casting, es un excelente casting, de verdad. Que ahí está Frances McDormand también, cuando estaba mucho más joven, que hace el papel de la esposa de digamos, de uno de los de estos... No es el sheriff, del departamento de policía. De los ayudantes del sheriff. Claro, uno de los ayudantes del sheriff, de deputy, algo así le llaman a los tipos en inglés. Y finalmente una pieza clave, el personaje de ella, una pieza clave, digamos, dentro de toda la resolución de la investigación. Lo que más llama la atención es que esto está basado en un caso real. Y el nivel y los alcances de esto, yo creo que es lo que más asombra. Perdón, otra cosa que es importante destacar, que Mississippi es una región muy pobre de Estados Unidos, y además siempre ha estado muy ligada al tema del racismo. El Ku Klux Klan básicamente surge en Mississippi y es un lugar muy marcado por este tipo de grupos, ¿cachai? En la historia americana, al parecer, Mississippi es la gran cuna del racismo, por lo menos organizado, como es el Ku Klux Klan. No, por supuesto, pues, y efectivamente las personas que son parte de estas agrupaciones muchas veces ni siquiera la esconden, o al menos en esta época, cuando no había tanta información, o la gente no estaba tan controlada, por decirlo de alguna manera, era más expuesto todavía. Entonces se menciona y se pone ahí el caso de una foto en que los tipos tienen incluso una pose especial para las fotos, para ellos identificarse que son del Ku Klux Klan, para que aparezca en la imagen y se note, sin andar con la capucha ni nada. Hay un cierto orgullo en el cuento, y los que han visto la película, los que han podido verla, creo que una de las cosas buenas que hace, y que quizás no era tan común, al menos en el cine de esa época, una de las películas que introduce este tipo de lenguaje, que es las entrevistas a lugareños intercaladas durante la película. Obviamente que son actores, pero da una sensación de realismo mayor. Es un recurso que te mete más, empiezas a verlo como con la naturalidad que se habla. No parecen actores, de hecho, seguramente ni siquiera lo son. El hombre Parker tiene una tan buena mano para manejar un tema muy complicado, donde hace una película muy, muy seria, muy densa, muy incluso desesperante en muchos pasajes, porque es demasiado realista, por decirlo de alguna forma. Y eso es lo que más impacta, es una de las cosas que más impacta de esta película. Cuando comenzamos a hablar de lo que podíamos incluir para este episodio, y comentamos, digamos, los temas de segregación racial, Mississippi en Llamas salió inmediatamente. Así que, bueno,
Vamos a hablar de varios, en realidad, de varios temas de discriminación en este episodio, pero bueno, al menos lo que era Mississippi en Llamas era un obligado absolutamente para este segundo episodio de la séptima estación. Oye, también mencionar de que de todas maneras muchas de las series que actualmente existen, no sé, pienso en True Detective, todo lo que se ve en Netflix ahora con Mindhunters, tienen algo de lo que fue esta estética, esta mecánica, ¿cierto? De meter al FBI, de meter a como estas organizaciones policíacas especiales de gringas para investigar cosas y darle un poco más. Entonces, tiene mucho de eso. Dejamos hasta aquí Mississippi Burning y pasamos a otro tipo de segregación que se ve muy gráficamente en el hit que fue la película Filadelfia. Sí, Filadelfia del año 1993, dirigida por Jonathan Demme. Jonathan Demme venía de haber ganado el Oscar por una película tan diferente a esta como es El silencio de los inocentes o El silencio de los corderos, como se le dice. Aquí el gallo da una vuelta de tuerca a lo que venía haciendo y colocada bien en el contexto, esta película era súper valiente y súper jugada para ser una película de mainstream, de estudio grande, porque es la primera película que afronta sin tapujo y sin ningún tipo de temor el tema del SIDA, que en 1993 seguía siendo un tema bastante tabú y un tema bastante desconocido. Y yo creo que una de las grandes cosas que hace esta película es que hace un bien social en el sentido de que te pone al fin el foco en el enfermo y que en el fondo, como dice una parte de la película, es la muerte social viene antes de la muerte física. Para contar un poco, esta es la historia de Andy Beckett, que es un abogado que le da vida a Tom Hanks en su primer papel serio. Esto es súper importante. Uh-huh. Tom Hanks, antes de esta película, estaba haciendo puras comedias. Sí. Y esta película lo validó como un actor serio. El Tom Hanks que conocemos ahora viene gracias a Filadelfia. Claro. No tenía idea de eso. Y se ganó un Oscar por esa, ¿no? Se ganó un Oscar y al año siguiente se ganó por Forrest Gump. Sí, es uno de los pocos actores que ha ganado 2 veces un Oscar, el mejor actor. Y estuvo a punto de salir una tripleta, si no me equivoco, porque después venía Apolo 13. Sí, parece que sí. Pero no, pero no alcanzó. No. Bueno, Andy Beckett es un abogado joven de un buffet muy top en Filadelfia, que él vive con VIH, es homosexual también, y de repente sus jefes descubren de que estas dos condiciones y lo despiden. Le hacen una jugarreta bastante maricona, bastante desgraciada dentro de la película y él pide la ayuda de Joseph Miller, que es el abogado que hace Denzel Washington, que ellos habían tenido como se habían topado anteriormente como en un caso, y él lo busca porque en el fondo él es como un picapleitos, como le dicen, que es como estos abogados que toman casos como difíciles, como que ningún otro abogado quiere tomar, y bueno, y él lo representa en este juicio que quiere hacer contra esta super mega buffet, que en realidad parece como un suicidio porque son como monstruos de la abogacía. Entonces, como les decía, lo bonito que tiene esta película es que te pone el foco en la persona, en cómo vive la enfermedad y cómo es segregado, y este personaje es segregado de forma doble, porque es tanto por su enfermedad como por su condición sexual. Y son temas que, insisto, en 1993 eran súper tabú todavía, y fue una película bastante polémica y bastante valiente para su momento. Una de las cosas que llama la atención con esta película y que creo que la vuelve súper actual es quizás compararla con el escenario que vivimos en este momento, que tiene que ver con el COVID-19, donde también nos enfrentamos a una enfermedad de la cual no se sabe mucho porque está en estudio, donde en muchas circunstancias, en muchas personas y en todos los lugares ha existido la discriminación básicamente por el desconocimiento que
que tiene la enfermedad. Entonces yo creo que esta película de alguna forma como que se actualiza en torno al tratamiento que tiene que ver con una enfermedad desconocida y diezmante además. No, por supuesto. Oye, y también hay que mencionar un tema bueno, lo tocó ahí un poco la pasada Álvaro, que la película anterior que había hecho, no sé si inmediatamente la anterior que había hecho Jonathan Demme, el director de esta película, era El silencio de los inocentes, El silencio de los Era la corderos. anterior. Ahora, Jonathan Demme tuvo un problema súper importante con eso, porque el psicópata que finalmente es el malo de la película, por decirlo de alguna forma, que no es el Dr. Lecter, que si bien también es un psicópata que aparece y que también tiene mucho más presencia y protagonismo, el que están persiguiendo es Buffalo Bill. Y ese personaje era homosexual, era un psicópata homosexual. Entonces la comunidad gay lo trató pésimo y de hecho llamaron a sabotear la película, querían que no la fueran a ver. Jonathan Demme lo pasó súper mal, la verdad. Incluso creo que lo declararon como persona no grata. No, sí, fue complicada la situación para el hombre. Ahora, él después con esta película y con todo el tratamiento que le da, que es un tratamiento muy elegante igual, en términos de la experiencia y la dignidad de los personajes. ¿Cachai? Entonces, después ellos incluso se da vuelta toda esta situación para el director. Y después la comunidad gay le entregó un premio a Jonathan Demme, justamente por Filadelfia, porque finalmente reivindica y se pone en la buena, por decirlo de alguna manera, y el hombre fue a recibir su premio porque de verdad estaba súper consciente de lo importante que era estar alineado a los tiempos, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, él recibió este premio y todo, y que quizás no es el premio más importante, porque todos justamente se quedan o todos recordamos mucho más claramente el tema de Tom Hanks, que efectivamente se transformó y fue una elección súper extraña para el público, porque era un actor cómico que hace una poderosa interpretación en esta película, muy emocionante también. Y bueno, y se instala, digamos, un tema muy importante que también es que la segregación a las minorías sexuales, que también es uno de los temas potentes que el cine toma también, el cine que habla de segregación y de temas sociales también toma estos temas fuertes y de vez en cuando saca alguna joya como Filadelfia, que de verdad es una joya. Oye, ¿alguien se acuerda de la escena cuando Tom Hanks llega a la oficina del abogado de Denzel Washington? Porque él además es negro, es como un tema de segregación del negro incluso, porque cuando él le quiere dar la mano, el compadre no le quiere dar la mano. No, se la da y se asusta. Yo Se lo da primero como que que se asusta, se ¿cachai? asusta, se echa para atrás. Claro, porque se entera que está enfermo. Entonces, la ignorancia. La película deja muy claro el tema de la ignorancia. Sí. Incluso ya acercándose hacia el desenlace, en la escena en que está en el juzgado, cuando están ya interpelando directamente a su jefe y el tipo colapsa y se desmaya, tú veis que hay incluso una reacción de parte de ellos que no quieren que nada les pase, pero son tan ignorantes y tan cerrados que no se abren esa posibilidad como con él, como un compañero de trabajo, por decirlo. Perdón, hay algo que quiero puntualizar ahí, que tiene que ver con lo que decía Carlos, del hecho de cuando llega Beckett a la oficina de Miller y que no quería tocar nada que hubiese tocado el enfermo. Es que hay varios momentos de la película en que enfocan mucho, que hay mucho foco sobre las cosas. Me gusta eso, que hagan paneos sobre lápices o no sé, papeles o algo que esté encima de algún lugar que haya podido ser tocado por Beckett, y eso me parece que era muy visual. Y otra cosa que me parece muy interesante de esta película es que hay la visión de casi todos los personajes, a excepción de la familia de Andy Beckett, es de mucho temor, incluido el abogado que lo defiende en el tribunal, que creo que ahí hay una otra historia, que no solamente es la historia de la persona que está enferma, sino que es la transformación de alguien que le tiene miedo a lo desconocido y que en medida que la película se va desarrollando empieza a tener más cercanía y empieza a vencer el prejuicio que inicialmente le generaba toda esta situación. Oye, ya como para ir cerrando un poco porque hay mucho que decir de esta hermosa película, yo creo que la invitación principal es ir a verla ahora ya. Es que cuando la vean se van a dar cuenta de que Demme ocupa un
un recurso visual que es súper potente y que él lo usa con mucha elegancia. Yo lo volví a ver hoy día, como les decía, y me fijé de que los personajes hablan mucho a la cámara cuando expresan sus sentimientos, sobre todo, y también en la parte del juicio, cuando interpelan a lo que hemos estado hablando acá, al miedo, a la ignorancia, al terror que provoca la enfermedad, a la extrañeza que provoca la homosexualidad para los otros personajes, hablan a los ojos. En el fondo le están diciendo, es como un diálogo que hacen directamente con el personaje, o sea, con el espectador. Aunque le está hablando a otro personaje, hablan al espectador. Y no es que estén rompiendo la cuarta pared, no es que le hablen al espectador, sino que en el fondo hace el juego de que el personaje al cual le están hablando sea el espectador. Ujú. Y eso le da una carga emocional bacán. Sí, como que genera como una sensación de como de intimidad, de realidad, además. Igual vais entendiendo que igual es una especie de declaración. Cuando las películas utilizan estos recursos es porque tienen que marcar ese dato para el público. A esto nos referimos, de esto queríamos hablar con esta película. Sí. Ahora, eso es un recurso que igual Jonathan Demme al parecer le gustaba mucho, porque en El Silencio de los Inocentes también habían planos que eran súper cerrados. Generalmente las conversaciones que tenía Hannibal Lecter con Clarice Starling en El Silencio de los Inocentes. Es verdad. Pero ahí te genera otra sensación que es como de angustia. A Sí. mí al parecer, que es como muy, muy diferente. Pero es algo que le gusta hacer y le funciona además. Sí, De más. si tú veis de partida, si tú veis El Silencio de los Inocentes y veis Filadelfia, si bien la temática son otras, pero visualmente podrían estar ocurriendo paralelamente, ¿cachai? Sí. ¿Cierto? Es como que perfectamente se podrían haber estado, incluso haber filmado al mismo tiempo. Como que el director tiene esa. Tú veis la película y decís, este es Jonathan Demme, ¿cachai? Es el sello. Y eso es lo que muchos directores y muchos artistas buscan toda su vida, toda su carrera desarrollar, pero no dan con el palo al gato, ¿cachai? Entonces acá Jonathan lo hizo y bienvenido y gracias por las entregas, ¿cachai? Dicho eso, ¿cierto? Vamos a terminar este primer bloque, que la verdad debiera haber sido como varias horas más, pero bueno, todos estamos aquí con muchas ganas de decir cosas. Andrew Beckett fue despedido. Oirán dos explicaciones del porqué de su despido, la nuestra y la de ellos. Dependerá de ustedes examinar cuidadosamente los hechos expuestos por ambas partes hasta que ustedes mismos determinen cuál versión es la más factible. Hay ciertos puntos que debo probarles. Punto número 1, Andrew Beckett es un abogado brillante, grandioso. Punto número 2, Andrew Beckett está afectado por una enfermedad que lo debilita y tomó la decisión comprensible y personal. La elección legal de reservarse para sí el conocimiento de su enfermedad. Punto número 3, sus empresarios descubrieron su enfermedad. Y señoras y señores, la enfermedad a que me refiero es SIDA. Punto número 4, los invadió el pánico. Ante esta verdad hicieron lo que la mayoría de nosotros haríamos con el SIDA, y que es tratar de colocarla y a quien la padezca tan lejos de nosotros como sea posible. El comportamiento de estas personas podrá parecerles razonable. Para mí lo es. Después de todo, el SIDA es una enfermedad mortal e incurable. Pero no importa cuál sea su juicio, ante el comportamiento falto de ética e inhumano de Charles Wheeler y sus socios, lo relevante del hecho es que cuando despidieron a Andrew Beckett por padecer de SIDA, ellos violaron la ley. Pues bien, amigos, seguimos con un segundo bloque muy, muy emotivo, creo yo. Así que vamos con Sector 9, un golazo del 2009, justamente. Oye, Así espérate, tengo que decir que tuvimos una discusión aquí de Sí. 10 minutos si era sector 9 o distrito 9. ¿Cómo le gusta más a usted, el sector 9 o distrito 9? Distrito 9. Es que Distrito
no, para nosotros no tiene sentido esa weá, pues. Distrito, ¿qué? Distrito Sí, pues, electoral. no es algo que nosotros ocupemos. Es que sabes que yo tengo la costumbre de mencionar las películas con el nombre original. Entonces como que me, me matan a veces los nombres traducidos que a veces son súper cercanos y este es súper cercano igual, pero no me acordaba. Es como, no, entonces, District 9. Ya, vamos, Ide, dispara. Bueno, Distrito 9, o Sector 9, o como le quieran decir, es una película del año 2009, dirigida por Neil Blomkamp. Hay que decir que ese año en particular, el año 2009, fue un gran año para la ciencia ficción, porque Distrito 9, se estrenó el reboot de Star Trek, estuvo Avatar, y además también estuvo una película que no sé si estuvo en cartelera acá, que se llamaba Moon, que también hablaba del espacio y la ciencia ficción, y nada, en lo particular creo que ese año las palmas las lleva Sector 9, que es la película que vamos a comentar en este momento. Esta película es una película que parte como un documental falso. Lo rico que tiene es que ocupa muchas técnicas para poder mostrar una historia, y es una historia donde sobre Johannesburgo, en Sudáfrica, aparece una nave gigante y muy, muy grande, y nadie sabe de dónde apareció. Luego de que los humanos no sabían si esta nave venía en son de paz o venía a atacar, deciden enviar un escuadrón de reconocimiento y se encuentran que dentro de esta nave estaba lleno de extraterrestres, pero todos estaban a muy, muy mal traer. Así que lo que hacen humanitariamente las autoridades es bajar a todos los aliens y los instalan en un campamento y apartados del resto de los humanos, y se empieza a generar el roce entre los humanos y los aliens, que ven a estas criaturas como unos invasores, y bueno, a medida que va pasando el tiempo, que esta película básicamente trata un periodo de 20 años, empiezan a vivir en verdaderos guetos. Además de estar apartados, empiezan a adquirir un montón de costumbres que eran de muy mal vivir. Vivían hacinados, empiezan a tener garitos donde se dedicaban al juego, y además los humanos los empiezan a ver como unos invasores y unos indeseados en esta historia. Ese es básicamente el plot general de la película, y hay una historia particular de una persona que trabajaba en un estamento gubernamental, y le piden la misión de poder reasignarlos y poder mover a estos millones de aliens que estaban viviendo hacinados en un sector que era muy cercano a la ciudad, y llevarlos a un lugar un poco más apartado, básicamente con la excusa de ser una misión humanitaria, pero finalmente se revela que no es una misión humanitaria, sino que los querían llevar un poco más allá para poder experimentar y obtener finalmente la tecnología armamentística que ellos traían, que era muy, muy avanzada, pero era muy entendida por la milicia y además por algunas corporaciones dedicadas al desarrollo de armas de guerra. Básicamente eso es el argumento de Distrito 9, pero además esta película es un compendio de temas de discriminación, de segregación. El hecho de que esta persona esté encargado de moverlos, los ve como unos extraños, como unos parias, y por diversas situaciones él termina contaminado con una especie como de líquido, y que lentamente empieza a hacer que él se vaya transformando en nuestros alienígenas. Entonces él empieza a vivir en carne propia todo lo que significa el ser un extraño, ni siquiera en una tierra extraña, en un planeta extraño. Es una película lindísima, está muy bien montada, tiene partes de documental, tiene partes de película. Para mí es un cine súper adelantado visualmente. Y bueno, creo que después se empezó a desarrollar muy bien a partir de ese año. Creo que hay muchas películas que toman muchos elementos visuales de esta película, pero para mí es un imperdible. Sí, claramente el tema es el que estas poblaciones como Callampa en que tienen hacinados, ¿cierto? Lo que decía recién el líder, a todos los extraterrestres, que por lo general que son muy horribles, como que
Y vos, Ah, lo siento, tenía que decirlo, perdón. Mira, Qué para esa botando. weá soy bueno. Quedo votando, vos, Pancho. Puta, bueno, los locos son horribles, ya, ¿qué tanto? Pero el punto es el hacinamiento, que los tienen viviendo en la pobreza, entonces eso eh, evoca mucho a lo que son las favelas, las poblaciones callampas, que acá en Chile, ¿cierto? Y toda esa, sí, ese tipo de segregación de lo que también dijo ahí, de esa sensación de gueto, de estar todos apiñados, ¿cierto? Y tenerlos ahí prácticamente en el olvido, en el más completo olvido, tanto como social, médico, de lo que sea. No les importa, la cuestión es, no tienen los pantalones para matarlos, pero tampoco tienen el coraje, ¿cierto?, para tratarlos de integrar, ni mucho menos, ni nada por el estilo. Y lo otro de esta película que, bueno, a todos nos llamó poderosamente la atención, son los efectos visuales, que son la raja, porque se ve, era algo que no se había visto hasta ese momento, creo, en el cine en general, ¿cachai? Así que también fue un súper batatazo visualmente, y también introdujeron al tremendo y ya querido actor Charlton Copley, que ha salido en tantas películas. Charito Claro. para los amigos. Charito para amigo. Oye, no sé si lo mencionó Ide, pero esta película está ambientada en Sudáfrica. La nave aparece en Johannesburgo, que es la capital de Sudáfrica. Lo dijiste, ¿no? Sí. Ah, Sí. ya, perfecto. Matito. Estaba curado, perdón. Sí, sí, Estaba sí, curado, película. estaba durmiendo. Bueno, el hecho de que esté en Sudáfrica nos remite, pero completamente a lo que es el apartheid. De hecho, Claro. la gran metáfora que hace esta película es precisamente el apartheid, esta política de segregación desgraciada que tuvo dividido este país durante tanto tiempo. Se ve reflejada acá, que ya no es la población de color, ahora son estos extraterrestres, estos bichos, como le dicen dentro de la película. Y de hecho lo que mencionaba Pancho, esta favela, estas chabolas que hay dentro de este Distrito 9, son como las poblaciones que tenía la población negra antes en Sudáfrica. Así que por ese lado es como, cae como de cajón leer la metáfora ahí de que en el fondo el gallo está contando con extraterrestres la historia reciente de su país, ¿cachai? Y por otro lado, detenerme en el personaje de el protagonista, el Wikus van Merve, que es un nombre muy extraño, que es la metamorfosis de Kafka. Es un personaje, es un trabajador, es un oficinista que va a hacer su pega nomás a este lugar, y que por vuelta del destino se empieza a transformar en un bicho, en un extraterrestre, y termina entendiendo a este otro a través de su metamorfosis. Bueno, aparte de esta clara referencia, digamos, al apartheid que menciona Álvaro, tomando un poco el argumento, como lo comentó recién Ide, que es que los recién llegados eran los segregados, también un poco, eso es suficientemente amplio como para poder identificarlo en distintas formas, ¿no? Las inmigraciones, las grandes inmigraciones o migraciones, sobre todo del último año, cosa del último tiempo, ¿no? En Europa también se dio mucho que estos grupos, estas grandes masas de migrantes que se transformaron en seres súper indeseados en todas partes. Te hablo un poco también de eso, o sea, es suficientemente inteligente para dejar esa parte como abierta, como para poder tomarla de distintas maneras. Tú puedes tomarla de esa forma, como de las minorías raciales, puedes tomarlo desde la xenofobia, puedes tomarlo desde de los inmigrantes, puedes tomarlo incluso, yo lo comentaba con algunos chiquillos antes, que puedes tomarlo incluso como desde el desprecio por la vida no humana. Cuando todavía está haciendo esta especie de mockumentary al principio, que es lo que comentaba Álvaro, que comentaba Luis al principio, que parte como con una parte, todo un segmento que es como una especie de documental falso,
hay una parte donde el personaje principal va hablando como a la cámara y dice, mire, están quemando como una choza o una cuestión así, y decía, miren, eso que suena de fondo, que es como un cabrita, son huevos de estos extraterrestres que se están reventando. O sea, estaban matando huevos. Y hablaba como que estaban cortando el pasto, el tipo no le importaba nada la vida que estaban eliminando en ese momento. Entonces, yo creo que la película es muy inteligente y deja golpes así súper masazos breves que pasan entre medio, y que por lo mismo también tiene esta capacidad de recordación después de uno con los años, de que es una ciencia ficción inteligente, que abarca temas muy importantes, que es una cosa que la buena ciencia ficción normalmente hace, pero también tomar lo que decía Francisco también hace poco, que es el tema de los efectos especiales. Y si los efectos especiales, si bien son muy buenos, no tienen nada que ver, por decir, como siempre tomo la referencia a lo malo, con Transformers, por decirlo, ¿no? Que son efectos que, si bien es cierto, son muy vistosos, son súper irreales. Uno nota que hay muchos efectos, mucha manipulación de la imagen. En Sector 9 los efectos especiales eran muy, muy reales, por decirlo de alguna manera. Efectos especiales que querían que uno los viera como si estuvieran filmados de una cámara cualquiera pasando por una población, que se viera como que algo que efectivamente estaba ahí, que esto era como una especie de documental. Es una imagen que efectivamente no habíamos visto antes, y que sí es totalmente real, que esto se empezó a utilizar después con el tiempo, y agradecemos, porque de verdad que es un gran recurso. Y bueno, ya con esto yo creo que podemos ir cerrando esta, porque nos queda todavía que hablar de una película más, y para eso Francisco nos va a comentar de qué se trata esta última parte de este episodio de la séptima estación. Bueno, amigos, tremenda Sector 9, no Distrito 9, Sector 9. Tremenda. Y Vamos a hacer una encuesta. ¿Quién le gusta más? ¿Distrito o sector 9? claro, voten por mí en No, me Distrito. gusta Distrito 9, loco. Ya lo dije. Ya lo dije ya. Y oye, a propósito de nombres extraños, vamos a ir con una película que en Latinoamérica le pusieron Talentos Ocultos, ¿ya? Pero en Gringolandia se llama Hidden Figures, ¿cachai? Que es una película del año 2016, pero fíjense que Figures tiene una doble lectura que es muy entretenido, porque es cifra y también silueta, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata la película? Se muestra a una niña que es una niña prodigio, que es negra y que va avanzando en la vida mediante los números, las matemáticas, porque ella tenía una mente sumamente afortunada, tenía un don, era una especie de genio respecto de las matemáticas. Entonces ella, por las cosas de la vida, va a trabajar a la NASA, donde están comenzando con el tema de la carrera espacial, porque ya los rusos habían lanzado el Sputnik y se habían pasado todos los rollos de adiós y por haber. Entonces tenían un sector, sí, o sí, los jóvenes tenían un sector 9. Tenían un sector que era donde estaban las calculadoras, que eran justamente un grupo de damas de color que sacaban todos los cálculos, porque en ese entonces recién ahí en la NASA se habían hecho de una computadora para comenzar a automatizar todos estos procesos, pero todo eso se hacía a manito, compadre. Por eso toda esta gente, todas estas chicas, todas estas señoras eran todas matemáticas, qué sé yo, no eran menor, pero aún así las tenían segregadas en un espacio aparte, ¿ya? Y de ahí es que comenzaron a repartir donde las necesitaran para hacer asesoría. Y ahí es cuando dan con el personaje principal, se me olvidó el nombre de la Katherine Johnson. Eso. Catherine Gobler, creo que se llama. Ella comienza como calculadora en un ambiente donde hay puros hombres, puros ingenieros blancos, obviamente, y tiene que hacerse un espacio, y ella se hace un espacio de la mejor forma posible, que es mostrando su valía, compadre. Esta película yo la vi hoy día y puta que la encontré linda, compadre. ¿Qué opinan, cabrón?
A mí me gustó, creo que de las películas que hemos visto, sí, es la más suave, por decirlo de alguna forma. Yo diría que la más floja. Sí, yo Más encontré más allá de que el igual, tema es muy interesante, la película es floja. sí, igual, Eh, igual yo siento que es disfrutable la película, o sea, uno la puede pasar bien igual viéndola, está suficientemente bien, pero no marca grandes hits, porque creo que quizás, claro, falta ahí más, faltó más, Faltó más técnica. maestría a lo mejor en los que llevan a cargo la película. No estoy hablando de la actriz, estoy hablando de la dirección y guión y todo ese tema, porque va cayendo mucho en lugares comunes, eh, que de repente como que se sentían medios poco creíbles. Pero sí, la historia es re interesante, como sabiendo que la cuestión está basada en un caso real, la cuestión es re interesante. Yo lo encontré como bien disfrutable en realidad. Sí, a mí me pareció bien. Me parece que en todas las películas de las que hemos hablado, generalmente o sea, los temas no han sido un tema de discriminación. Acá habían dos temas que eran súper claros, que Claro. era, uno, mujeres trabajando en la NASA, que ya era un tema porque era un nicho solamente de hombres blancos además. Y claro, lo que decía Panchito, esta historia se centra en tres mujeres afroamericanas que tenían estudios universitarios y que llegaron a trabajar a la NASA, y entonces el tema de poder abrirse paso era mucho más difícil, primero porque eran mujeres y segundo porque eran negras. Eso está presente en toda la película y te lo marcan de forma muy fuerte. A mí hay cosas que igual me impresionaron un poco, por ejemplo, el tema de los baños. Que las mujeres de color tenían un baño particular y que estaba muy apartado quizás de su lugar de trabajo, pero tenían que, no sé, cruzar grandes trechos para poder ir al baño, por ejemplo, o no sé, cuando muestran la ciudad que habían unos bebederos, estaban diferenciados los de la comunidad blanca y la comunidad negra, y eso es, o sea, si lo pensáis, esto no pasó hace tanto tiempo, ¿cachai? Y ahora suena a barbarie la web, ¿no? Cl- Eh, es fuerte. A mí me impresiona mucho eso. Lo que decía hace un rato, que encontré que la película era floja, porque encuentro que técnicamente es floja, pero es un tema que creo que sigue estando vigente a partir de las noticias de las últimas semanas, y bueno, que también ni siquiera de las últimas semanas, de las últimas décadas. Esto el tema de la discriminación racial a la población afroamericana, por lo menos en Estados Unidos, es un tema que es recurrente. Cada cierta cantidad de años vuelve a ocurrir un hecho que deja en claro que esto no es un tema del pasado, sino que es un tema que constantemente está en la palestra, que las nuevas generaciones no terminan de entender el tema de que finalmente todos somos iguales, ¿no? Más allá del color, el creo, o lo que ustedes quieran en realidad. Sí, ahí hay está más emparentado de nuevo. Vamos a retomar un poco lo que estamos de Mississippi en llamas. Pero si te fijáis, Mississippi en llamas, que está ambientado en el año 64, este está ambientado en el año 61 en adelante, no le como que hay un trecho ahí de tiempo. Por último, Mississippi en llamas uno dice, bueno, esto es un pueblo donde estaban segregados, por ejemplo, los bebederos de agua, donde los restaurantes tenían zonas que eran para negros, donde los buses tenían todos los espacios estaban separados, habían iglesias para negros, iglesias para blancos, o sea, todo estaba separado. Pero aquí tú te das cuenta que en espacios de la NASA, una institución importantísima, digamos, del gobierno norteamericano, está todo separado igual. Las micros también estaban separadas, los buses estaban separados, o sea, todo estaba eh, muy segregado y no era solamente una cosa de pueblo o del sur, que siempre el sur le llaman, que es como donde está todo este pensamiento más arraigado, sino que ya es una cuestión de ya a nivel nacional, digamos, durante la época. Pero Claro que, yo siento que en esta película le dieron más, a pesar de que sí hacían mención en el tema de la mujer. Yo creo que la segregación más importante que mostraban era de los negros. Independiente que el grupo era de puras mujeres, yo siento que no le dieron tanto tema a eso, sino que más al tema de que eran negros, ¿cachai? Que eran negras. yo también creo que sí, se le da más importancia a eso, pero no sé, pues las mujeres estaban relegadas a hacer cierto tipo de tareas eh, Sí, que eran súper definidas y no podían llegar a otro lugar, pues.
y la mujer que llega a trabajar en el equipo de gente que finalmente estaba lanzando cohetes al espacio es porque tiene una suerte de tosudez muy grande, ¿cachai? No, pues y ella además es como es una mente privilegiada como no había, como no había otra en la NASA. Y ellas, estas calculadoras o computadoras, como le llaman en la traducción que vi yo, no, a pesar de que eran las que revisaban todos los cálculos, como para decir esto está bien o no, hacían correcciones, sus nombres no aparecían en los informes, que es una cuestión que se menciona, se pone en evidencia en la película en más de una oportunidad, que no había crédito para ellas. Independiente que fueran negras o blancas, eran mujeres, eran calculadoras, ellas no podían estar ahí, no podían estar acreditados, digamos, en los informes. Entonces, igual es una cuestión bien, me disculpa la expresión, pues bien de mierda, la verdad, que alguien trabaje en algo y no te acrediten, digo. Todo el movimiento mundial que ha habido, digamos, en los últimos años, ¿no? que es la reivindicación de las mujeres en términos de la valía de todo lo que hacen. Aparece esta película y a mí me llamó la atención porque yo esperaba que se definiera más por esa línea, o más claramente por esa línea, y quizás a lo mejor también fue yo creo que puede ser una muy más inteligente, que no va a ser como demasiado discursiva en ese sentido, para no sé, para que no fuera a caer mal, por decirlo de alguna manera. Pero es una posibilidad. Yo creo que igual la película a lo mejor pudo haber sido mejor hecha, pero sí, efectivamente el tema está súper bien abordado, creo yo. Sí, ciertamente hay un discurso, es un tema de discurso que es válido también, es sumamente válido que usara el cine como denuncia, si se quiere, de alguna forma. Oye, y destacar que sale el abuelo o el papá de Sheldon, o un personaje Sí. dentro de la película. ¿Sabéis que a mí eso me molestó profundamente, weón? No, siento que Jim Parsons, weón, puta, le han dado muchos premios, weón, por la comedia, weón, pero parece que, weón, estuvieron puro personaje, weón, Sí, a mí el que me molestó claro. era ver a Sheldon Cooper, weón, en una película que no le correspondía, weón. Y me encima era científico. Además. Y también salía la abuelita Mary Jane, pues, weón. La Kirsten Dunst. Sí, pues no, verdad, sí. Yo a la primera no la reconocí. Cuando recién salió, así como que de primera no me di cuenta que era ella. Pero Está más viejita, pues, weón. Hace mucho tiempo no, que también no la caracteriza nada. que se vea un poco mayor, pero No, si está vieja la buena. Ahora, oye, tú te das cuenta que una parte, hay un diálogo que a mí me gustó, que donde está ella y aparece esta otra actriz, no me acuerdo ahora, que no el personaje de Catherine, que es la mujer, sino que la otra, la que se hace cargo de los computadores finalmente. Octavia Spencer. Y donde esta loca nunca le da como el pase, ¿cachai? Spoiler. Claro, spoiler. Bueno, hay un personaje. Y hay un diálogo que tienen las dos cuando están en el baño y que creo que el remate es muy bueno. Sí. Porque una frase que, bueno, la voy a comentar. Igual una película que tiene 4 años, pero ¿cómo se llama? Pero le dice, yo nunca te discriminé, una cosa así. Y la mujer, la negra, le dice, sí, yo creo que en tu mente tú crees que es así. ¡No! ¡Toma, Carlito! Sí, es paloyo esa frase es súper buena porque finalmente es un combo en los hocicos de la gente que cree que no es racista, la gente que cree que no es xenófobo, que no es machista, o que no es clasista, que finalmente sí tienen esas actitudes, pero creen que no lo son. Entonces fue un súper buen diálogo, fue una súper buena línea en realidad. Sí, yo creo que es una de las mejores. Hay un diálogo también entre ellas al final, donde la presenta a un grupo de mujeres que iban a trabajar en la programación de este computador IBM, y durante toda la película le dice Dorothy, siempre la trata por el nombre de pila, y en ese momento cambia el tono y habla de la señora Bogan. Es como la reivindicación de mujer Claro. a mujer igual. Sí, tiene su momento esta película. Sí, tiene sus momentos. Bueno, decir que está la Octavia Spencer, que son como los actores más negros que encontramos. Las actrices más en boga del cine de color también. Eso. Sí, también. Por la chicha. Sí, pues, que
siempre están en las películas que tienen algún tipo de tema que tocar respecto de la segregación racial en Estados Unidos. Siempre están estas actrices, bueno, y otros actores también que aparecen. Bueno, oye, podríamos seguir hablando toda la vida. Vamos a ir cerrando. 4 películas muy distintas entre sí, pero todas tienen el tema afín, que es algún tipo de segregación, discriminación. A todos nos impactó de distintas maneras todos los temas, y lo bueno es que siempre hay voces para denunciarlo, para atacarlo, para mostrarlo, y que, como fue con Filadelfia, fue con Sector 9, tienen distintos tonos para abordar lo mismo. Mientras siga existiendo, van a haber voces, van a haber canciones, van a haber programas de radio como nosotros, y nada. Perdón, antes de cerrar, yo creo estas son 4 películas que elegimos como de muchas que podrían haber aparecido. Yo creo que es importante lo que decía Pancho hace un momento. El cine debe hacerse cargo quizás de ese tipo de denuncias, y si uno toma el cine solamente como un método de diversión, me parece que está súper bien, pero también creo que hay que hacer eco con ciertos temas. Pero yo creo que esta es una súper buena forma de poder tomar conciencia, de rever los propios pensamientos, ¿no? Las propias posturas que uno ha tenido, y que lo importante es tratar de ser una mejor persona, y este tipo de cine creo que llama a eso, y no está nada de mal cada cierto tiempo hacer un examen de conciencia. Bien, amigos, ese ha sido el programa de hoy. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como La Séptima Estación, @l7e.podcast, donde pueden contactarse libremente con nosotros. Así que los esperamos. Ha sido un gusto y hasta la próxima. Adiós. Adiós. ¡Chau! Esta fue La Séptima Estación, transmitiendo desde una órbita geoestacionaria sobre Santiago de Chile.